puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Hermanos, vamos a hablar en este momento acerca de la salvación. Porque aquí en la palabra de Dios encontramos un hecho contundente y quiero tocarlo, quiero hablar de ello en este preciso instante porque llama poderosamente la atención acerca de este momento en que los apóstoles se encontraban, los discípulos presos. Ellos habían sido puestos en la cárcel por causa del Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 16 y el versículo 25, la palabra del Señor nos dice claramente que ellos, estando allí presos, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Oiga, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron de sus manos. Despertando entonces el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Quiero entonces, hermanos, hacer partícipe a todos de esta lectura, de esto que acabamos de leer, porque es de manera muy significativa cuando alguien pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, la vida de cada persona llega un momento en que la persona se hace la pregunta, porque ella sabe que tiene una profunda necesidad de tener una experiencia con Dios para ser salvo. Entonces hay un clamor en el ser de la persona y viene la pregunta, como el carcelero de Filipos que preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta pregunta persiste a través de todos los tiempos en las personas, porque hay cientos de religiones, de denominaciones en el mundo, preguntándose cuál será el verdadero camino. ¿Y por qué razón? ¿Por qué ellos hacen tales preguntas? Pues entonces tenemos que mirar nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 y el versículo 66, que la palabra del Señor nos dice con toda libertad: gloria al Señor. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 6 y el versículo 66, que a la letra dice la palabra del Señor. Cuando el Señor les dice:
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o sea, con el Señor Jesús. Dijo entonces el Señor Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga la expresión, ¿a quién iremos? Esa es la tremenda pregunta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El ser humano debe de ser consciente desde ya que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación y vida eterna. Óigame bien, y no hay otro, no hay otro. Porque también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es contundente al hablar de forma precisa, de forma certera y concisa. Su palabra está entonces en el humano que quiera creer, porque el Señor no quiere confundir a nadie, porque esa interrogante es respondida solamente si usted en este momento puede percibir en el día de hoy, en este preciso instante, que usted puede encontrar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, solamente si lo buscas en forma adecuada. Porque hay una palabra de uno de los profetas, del profeta Jeremías, cuando el profeta habló, inspirado por el Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Jesús. En el libro del profeta Jeremías capítulo 29 y el versículo 13, cuando el Señor dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ahora el 13 contesta diciendo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dando a entender entonces que la gran pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oiga bien, esa gran pregunta que el carcelero de Filipo hizo a los apóstoles en un momento de agonía espiritual, en un momento de desespero, cuando él vio la majestad del Señor y cómo Dios se manifestó en esa cárcel, y él sintió el vibrar de las alas de Dios en su ser, en el versículo 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo que pasa es que en el corazón, en el ser de cada persona hay un deseo de conocer la manera de ser salvos. Porque unos creen que no hay ninguna condenación. ¿Y por qué lo creen? Porque ellos dicen que Dios es infinitamente bueno y que no condena a nadie. Pero hay que entender, estimados hermanos y amigos, que cada uno se condena por su propio juicio. Y mire, en el libro de Santiago, vamos ahí a leer un versículo en el libro de Santiago, cuando la palabra del Señor nos dice con toda claridad, en Santiago 4:17, la palabra del Señor es clara cuando nos dice que el pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es contado por pecado. Dios es infinitamente bueno, eso es cierto.
Lo que la gente cree que el Señor no condena a nadie, es cierto, porque Dios es amor y Él no condena a nadie, pero hay que entender que cada uno se condena por su propio juicio. La gente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. En otras palabras, quiero decirte, mi dilecto amigo, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Él castiga y reprende todo lo malo, aunque ama al pecador. Y el ser humano persiste en hacer lo malo por una razón muy sencilla. En Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Es decir, que en el momento que el ser humano peca y hace lo malo, por cuanto en ese instante el juicio de Dios no se hace presente, entonces el corazón de los hombres se endurece. Entonces la gente no teme. La gente persiste entonces en pecar y en hacer lo malo. Están allí de forma continua, pecando y haciendo lo malo, ignorando completamente a Dios. Pero déjame decirte que no hay modo de evadir esa culpabilidad, porque ese sentido recto, que es la conciencia, está allí, mire, para decirte el mal que has hecho o el mal que estás haciendo. Ese mal cotidiano, esa forma de fabricar en tu corazón lo malo, el pecado y la maldad. Entonces, esa conciencia te acusa y no te deja en paz. No puedes dormir tranquilo, no comes en paz. Es decir, vives en un estado de tormento y piensas acallar esa situación con ir al médico, porque dices: no, esto son los nervios. Esto que a mí me está pasando es un estado enfermizo. No, yo sé que son los nervios, pero no te atreves a pensar que es la conciencia. Entonces, buscas alicientes y otras cosas. A través de las drogas, te drogas. Vas al baile. Buscas sexo, paseos, viajes, tertulias y otras cosas. Y te persignas y haces rezos y buscas al brujo, al agorero, al que lee las cartas, y dices que es que te están haciendo mal, pero nunca piensas en buscar a Dios como debe ser hallado. Pues está escrito en la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Aleluya, santo es su nombre, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, los pensamientos de Dios son perdonar. Los pensamientos de Dios es buscar al ser humano, buscarte a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque en todo tiempo la humanidad ha tratado de hacer las cosas a su manera, ignorando el consejo divino. He ahí el problema. Es allí donde la situación se agrava.
porque no quieres venir a Dios para que tus pecados sean perdonados y sean borrados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, y entonces tu conciencia será sanada. Entonces busca desesperadamente la solución al problema. Como algún hombre en la antigüedad, buscando el rostro de Dios, y pegó un grito desesperado en el capítulo 23 de Job. Él sentía en su alma ese vacío existencial, esa problemática que a todo hombre le atañe. Mire, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Oh, Dios mío. Llenaría mi boca de argumentos, le diría a Dios: aquí estoy, Señor. Mira, ¿qué debo de hacer? Esa pregunta está en cada ser humano. Cada uno debe de ser consciente que el amor de Dios hacia la humanidad es porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. No, Dios no quiere condenar a nadie. El ser humano se condena es por su propio juicio. No, Dios no quiere condenarte. La voluntad del Señor es perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de mi Dios: perdonarte, sanarte, salvarte. Esto es lo que mi Dios quiere contigo. Pero tú lo evades, tú le huyes, pero Él tiene su mano extendida todo el día hacia ti para salvarte, para bendecirte. ¿Qué dice entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el versículo 6? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto lo dijo porque Tomás, uno de los discípulos, le dijo: Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y viene entonces la divina respuesta: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta es clara, hermanos. Mire, la respuesta es directa. Amigo que me escucha, Dios es claro en responder. ¿Por qué no quieres obedecer? ¿Por qué quieres ejercer tus propias cosas? ¿Por qué no quieres someterte al Señor? Dice la palabra del Señor: muchos dejaron al Señor y no quisieron seguirle desde aquel momento. Entonces Jesús les dice: ¿queréis iros vosotros también? Le dijo a los apóstoles. Entonces uno de ellos le respondió, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mire, yo sé que usted cree que todo ser humano ha sido hecho, ha sido creado para depositar su fe en Jesucristo, para poner su todo en el altar del Señor. Ese interrogante a este respecto es resuelto solamente si tú eres fiel y verdadero en reconocer la majestad de mi Señor Dios omnipotente. Solamente si usted es
entero en creer en esa majestad, en ese poder, en esa gloria, en esa misericordia de mi Dios, que está puesta para ti en este mismo instante, en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta es clara. La respuesta es contundente a tu ser, a tu espíritu, alma y cuerpo. Lo único que tú necesitas es creerle al Señor y obedecer. Da ese paso hacia adelante. Da ese paso certero. Porque también el profeta Jeremías en el capítulo 29 y en el versículo 13 dijo: entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Ahora dice el profeta, el Señor a través del profeta: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. El problema está resuelto solamente si tú eres fiel, vuelvo a repetir, y eres verdadero en reconocer la majestad de mi Jesucristo en tu vida, en ti, y adorarlo en espíritu y en verdad. Tan solo si tú quieres ser salvo. Porque la palabra del Señor es clara. La palabra salvación o salvar en el griego, sozo, la cual significa salvar, libertar, proteger, sanar, preservar. En el diccionario se declara que esta palabra, cuando está vinculada a la religión, tiene un significado profundo y significa librar a una persona o a un alma del pecado y del castigo. Entonces redime de la muerte espiritual, dando a entender entonces que la salvación ha sido descrita en las Sagradas Escrituras de muchas y diferentes maneras. Mire, aquí hay unas de esas formas en que la palabra del Señor describe esa manera especial a través del Evangelio según San Juan en el capítulo 13, versículo 10, cuando dice ser lavados. O sea, que esa purificación viene a través de la sangre del Señor Jesucristo, del agua que es la palabra y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, como un resultado de la obediencia a la palabra del Señor. Por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 13 y el versículo 10, la palabra del Señor dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él se refería entonces a uno de ellos, de los discípulos, porque el Señor sabía que aquel discípulo estaba sucio. No había entonces en él, en ese discípulo, limpieza, porque era avaro, había avaricia en su corazón. Qué tristeza. Y entonces en Primera de Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 11, la palabra dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Gloria sea al nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. También habla de una resurrección. En el libro de Efesios, la palabra del Señor nos dice claramente en Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, oiga bien, muchos de vosotros moraban en toda actitud de pecado y de maldad. Quiero insistir en ello, porque la palabra del Señor es clara, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, dice la palabra de mi Cristo, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla entonces de esa resurrección, habla de un nacimiento, habla de una incircuncisión, es decir, la circuncisión del corazón. Habla de ser trasladados espiritualmente al reino de su amado Hijo. Habla de una entrada al reino de Dios, que es una sociedad espiritual a la cual podemos entrar por medio del nuevo nacimiento. Habla de ser salvos, o sea, de la salvación que se alcanza en nuestras vidas por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, lo cual recibimos por medio de nuestra obediencia al Evangelio Santo del Señor Jesús. Ahora sigue la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo llego a su presencia? La respuesta está en las Sagradas Escrituras. En Tito 3:15 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gloria a su nombre. También en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos primeramente recibir la palabra de Dios. En Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y como hoy venía diciendo desde un principio, cuando el hombre no quiere, oiga, escuche esto, obedecer a Dios, no quiere recibirlo de corazón puro y perfecto, es decir, no se quiere arrepentir, porque la palabra del Señor es clara cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe de haber un arrepentimiento cuando una persona realmente cambia de posición.
cuando en nuestro corazón debe tener una disposición para recibir la palabra de Dios. Porque muchos oyen la palabra de Dios, pero por su orgullo o su tradición no la reciben. Todo lo que la palabra de Dios declara sigue aún vigente hasta el día de hoy. Usted debe de preparar su ser, preparar su mente para recibir al Señor Jesús con mansedumbre. La buena palabra, la buena voluntad del Señor, que dice palabra de Dios que el hombre debe hacer para conseguir el maravilloso don de la salvación, con diferentes acciones. Entonces, amigo, déjame decirte, todo lo que Dios tiene para ti en este momento, todo lo que el Señor quiere que tú hagas, en el nombre de Jesús. Y quiero volver al versículo primitivo, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay problema, hermanos ni amigos, para ser salvo. No hay una fórmula mágica o que tienes que hacer esto y lo otro. No. Únicamente ser humilde y obedecer a la palabra de mi Señor Jesucristo. Quiero decirte que en este momento la puerta está abierta para ti. Y te quiero invitar para que oremos juntos. Te quiero invitar para que en este momento te arrepientas de corazón, confieses tus pecados y le digas al Señor Jesucristo de la necesidad que hay en tu vida, en tu ser. Todos los hermanos en el mundo entero vamos a orar por usted. Acércate al Señor con un corazón dispuesto, y vas a sentir en este mismo instante el gozo del perdón, porque uno sabe cuando sus pecados son perdonados, cuando cierras tus ojos con un corazón puro y le dices: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor, de mis pecados. Únete ahora, amigo amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tienes la facultad de hacerlo. En el nombre de Jesús. La paz de Cristo sea para todos en este momento, hermanos. Que cada persona que ha oído estas palabras de vida eterna, estas palabras de poder, pueda sentir entonces en su alma este llamado glorioso y precioso de la palabra de mi Señor Jesucristo. Paz de Cristo para todos en el nombre de Jesús. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.